Bueno, les voy contando un poco de qué se trata este encuentro del día de hoy. Gracias, en primer lugar, a la Universidad de Palermo, a Lila, a María Paz, bueno, por la invitación eh, a tener este encuentro con ustedes, virtual, y tener este espacio para poder experimentar un poco cómo es una mezcla de una sesión en vivo. En esta oportunidad vamos a estar mezclando un tema que se llama Steve, ¿sí? De un trío, del trío de Pipi Piazzolla, ¿sí? Un baterista, compositor, eh, orientado sobre todo al jazz, pero digamos a la música contemporánea. Eh, y bueno, tuve la oportunidad en el 2019 de ser convocado para grabar en vivo lo que fue el videoclip de este tema que les cuento, Steve. Les voy a escribir acá el nombre del tema, así lo tienen. Después, si quieren seguir chusmeando. Steve de... Perfecto. Ahí está. Hoy vamos a mezclar Steve de Pipi Piazzolla Trío. Muy bien. Y bueno, en principio, bueno, este es un tema que salió, como les conté, se grabó a principios del año 2019 en el estudio Domus Artis, ¿sí? Que queda en la provincia, en la capital de nuestro país, en la ciudad, en el barrio de Villa Urquiza, ahí cerquita de Triunvirato y Juramento. Un estudio muy lindo en el que tuve eh, la oportunidad de trabajar mucho tiempo y que aún sigo trabajando y llevando producciones y realizando grabaciones y trabajos relacionados con la música, ¿sí? Esta grabación que vamos a escuchar es la grabación que se hizo en vivo del tema y que, bueno, después formó parte de un videoclip que les quiero mostrar. Así vamos comenzando con eso. Les comparto pantalla, me avisan si se ve, si no se ve, si compartí bien el audio. Ahí tenemos. Compartir sonido de la computadora. Perfecto. Mientras se van sumando, vamos a ir viendo sobre qué material vamos a trabajar. Gonzalo, discúlpame, no se está escuchando el video. ¿Sí? Ah, ok, ok. A ver. Sin embargo, dice que estoy compartiendo sonido desde mi ordenador, pero bueno, a ver. Denme un segundo, entonces. Gracias, María Paz, por estar atenta ahí. Bueno, probemos ahora. A ver, ustedes me dicen, ¿eh? ¿Tenemos audio ahí?
No, por ahora no. Ok, esperen que lo adelanto. No. Creo que Bueno, está tomando el sonido ambiente el tuyo, digamos. Nada más. ok. Claro, porque puse compartir sonido. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que les quería mostrar un poco era el resultado final de la sesión que vamos a abrir hoy, ¿sí? Y presentarle un poco al artista con el que vamos a trabajar. De todas maneras, ahora vamos a estar escuchando este tema una y otra vez, analizando un poco cada uno de los tracks. Pero bueno, básicamente este espacio es Domus Artis, una sala muy linda. Y tenemos, les voy a ir mostrando acá, a ver dónde se vean bien los artistas. Bueno, acá tenemos a el señor Pipi Piazzolla en batería, ¿sí? El líder de la agrupación, quien compone la música para este trío. Que es un trío, si ustedes ven, es un trío bastante particular, porque está conformado por batería, saxo tenor, ¿sí? Interpretado por el señor Damian Fogiel, y guitarra eléctrica, ¿sí? Que toca Lucio Balduini. Ese es el trío. Digamos, lo que tiene de particular, digo, y lo que para mí implicó un desafío en este trabajo, en esta mezcla, es que justamente hay como un... Hay, en principio, si uno lo piensa en los términos tradicionales y cómo está eh, uno acostumbrado a trabajar con la música, digo, hay como un faltante de ciertas frecuencias que son las que corresponden a, podría ser un bajo eléctrico, ¿no? O un contrabajo, digo, en este tipo de formación. Y entonces, bueno, para mí eso ya de movida es como, es algo que en principio me llamó la atención y me surgió como un desafío, ¿ok? Lograr una mezcla equilibrada sin tener los elementos típicos de una pieza musical contemporánea, llamémosle. ¿Sí? Entonces, como les contaba, Steve, el videoclip de Steve, lo voy a dejar reproduciendo sin volumen, así no lo escucho. El videoclip de Steve se grabó en vivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se puso rec, se preparó la sesión, se colocaron los micrófonos, se hicieron pruebas de sonido, que todo esté llegando, que todo esté funcionando, que todo esté sonando como queríamos que suene. Y se puso rec y los artistas tocaron el tema de inicio a fin y grabaron. Si mal no recuerdo, grabaron algo así como 3 tomas, de las cuales quedó la primera. O sea, la primera vez que ellos tocan el tema, esa toma ya quedó seleccionada como la toma que íbamos a usar para trabajar. Y para posteriormente mezclar bueno, las imágenes son las imágenes que se producieron en vivo en esa toma. Y trabajaron también ahí Julián Munariz, hizo la producción visual, la filmación y la posterior edición de video. Y Mauro Bricinti trabajó en la producción integral de, de la grabación. ¿Sí? Así que bueno, un poco así se ve. Después los invito a que cada uno ahí investigue y investigue a estos artistas que son increíbles. Como les digo, son intérpretes y músicos destacados, cada uno, no solo en sus composiciones, sino como intérpretes, ¿no? Son músicos
que manejan muy bien sus instrumentos, ¿no? Ahí está, justamente ahora está pasando el solo, digamos, el tema, tiene un gran solo en el medio, ahora vamos a ver un poco cómo es la estructura del tema y lo vamos a escuchar juntos. Bueno, les voy a dejar de compartir. Me encanta el video, me encantan las tomas que hizo y también eso, saber que, digo, para mí el conocer cómo está hecho el material, ¿sí? Cómo está hecho, cómo se trabajó, conocer que se hizo en vivo, conocer esto, que tal vez, digamos, es la primera vez que lo estamos comentando, pero que quedó, la primera toma que se grabó ese día, en esa jornada, fue la que finalmente quedó. Ah, genial, ahí Paz les comparte el link. Pero bueno, me parece que todos esos son datos interesantes. Les dejo de compartir esto. Y bueno, como les contaba antes, un poco el desafío. Un segundo. El desafío de esta sesión, para mí, por lo menos, porque no estaba acostumbrado, de hecho nunca había mezclado una batería que no tuviera un bajo, ¿sí? Al lado, trabajando en conjunto. Ustedes saben que entre el bajo y la batería, o el contrabajo, o el piano podría también cumplir esa función, digo, dentro de la música contemporánea. Cumplen la función de armar lo que se llama la base, ¿sí? Que es como el sustento en donde después se van a dar o van a trabajar en paralelo todos los otros elementos. Ahí está, perfecto. Entonces, bueno, era un desafío. Si bien, digo, yo conozco la obra de Pipi Piazzolla y todo su trabajo, más allá de con su trío, con Escalandrum y otros conjuntos, digamos, estos son músicos que están constantemente tocando y tocando y trabajando en diferentes agrupaciones y de diferentes estilos, siempre con un gran componente de improvisación, ¿no? Entonces, de ahí también de alguna manera es, eh, digo, para tener esa capacidad de estar mutando y cambiando de proyectos todo el tiempo y trabajar con este elemento que es la improvisación, eh, hay que tener como un manejo del instrumento y un manejo musical importante. Bueno, a ver, esto lo probamos antes, les quiero compartir. Les voy a compartir un link para que ahora sí puedan escuchar mi sesión, la sesión que armé con esta toma que fue la seleccionada, la toma 1. Fíjense ahí si pueden acceder a este link. Y yo voy a poner a reproducir la música. Bien, si abren, perfecto, ahí está Juan Ignacio, ahí está escuchando. Ahora comparto pantalla. ¿Se me escucha a mí mientras se reproduce? ¿Se me escucha bien? Perfecto, gracias Juaní. Bien, ahí tengo 4 conectados, así que espero, somos 11 en la sala, espero se conecten algunos más.
voy a bajar un poco el volumen a la salida y les comparto la pantalla de qué es lo que estoy... A ver, ahí estamos. ¿Qué es lo que estoy reproduciendo? Estamos un poquito apretados. No tengo las dos pantallas ahora. Así pueden ver todo. Bien. Vamos a poner esto de costado. Muy bien. Perfecto, gracias María Paz. Bueno, ahí se van sumando. Mientras tanto, yo les voy mostrando más o menos cómo se armó esa grabación. Bueno, entre las cosas, digo que creo que hay que tener en cuenta o que en principio tengo en cuenta a la hora de realizar una producción. Digo, en esta producción yo tuve la suerte de ser quien grabó, ¿no? Esta sesión. Pero muchas veces a uno, como técnico de mezcla, le llega eh, el material, digo, las pistas, ¿sí? La música, y directamente uno no participó del proceso de grabación y tiene que mezclar lo mismo. Entonces, de alguna manera, en esta oportunidad corría con ventaja, ¿sí? Porque ya desde la grabación fui pensando cómo quería que sonara el trío. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, una de las cosas, creo yo, principales para encarar un trabajo de este tipo, digo, de mezcla, es básicamente, primero que nada, tenemos que conocer muy bien al artista, dentro de las posibilidades, ¿no? Eh, tenemos que conocer muy bien su obra, y si no tiene obra, digo, eso es como más complejo todavía, ayudarlo a tomar decisiones y a pensar cuál es la mejor forma de mostrar su música. Piensen que cuando mezclamos, cuando hacemos una producción musical, digo, de una música grabada, eh, lo que estamos haciendo es una representación de algo que sucede, digo, en este caso, eso está muy claro, pero de algo que sucede en la realidad, ¿ok? Algo que sucedió en algún momento, bueno, nosotros tenemos que lograr representarlo entre dos parlantes, ¿sí? Es un evento acústico y nosotros tenemos que lograr capturar, ¿sí? En una grabación todos esos elementos de la forma más fiel posible y después traducir eso a un sonido que sea, que cuando uno lo reproduzca en sus parlantes, en sus auriculares, sea un sonido que funcione, digamos, que sea representativo de lo que pasó en ese momento. Digo, esto sobre todo para este tipo de música, ¿no? Que es una música, digo, el jazz es una música como que conserva mucho su registro, su fuente, ¿sí? Y que en la mayoría de los casos, digo, es importante que exista ese anclaje eh, del evento que sucedió en vivo, que sucedió en un momento particular. Como que el valor del vivo en este... Mientras tanto yo voy acomodando un poco la sesión como me gusta a mí. El valor del vivo es súper importante, ¿sí? Tener eso como referencia, por lo menos para este estilo. Después, es algo que no sucede en música electrónica, ni en... tampoco en música pop, depende del encare, ¿no?
Pero bueno, en particular en este tipo de música es clave la interpretación en vivo. Ahí un poquito estábamos escuchando recién, vamos a seguir escuchando. Esto es la prueba, ¿no? Un poquito la prueba. Cada uno de los instrumentos toca algo. Ahí está. Interesante. Ya apareció ahí, ¿no? Steve toma una. Todo esto queda afuera. Y vamos a usar eso. Steve toma una. Lo tenemos a Pipi Piazzolla. Ahí. Vamos a dejarlo adentro. Steve toma una. Perfecto. Y bueno, lo que les quería contar. Un poco conociendo el estilo del trío, ¿sí? Como el encare, esto que les estoy contando, de lo importante que es para estos músicos y para mostrar esta música, lo importante que es el vivo, el tocarlo en vivo, ¿sí? No existe, digo, en la concepción de estos músicos prácticamente no existe la edición. No, de alguna manera dentro del aura, dentro de la obra que ellos crean, que ellos generan, la edición no es un elemento que sea utilizado, rara vez, digamos, es utilizado. Entonces, eh, sabíamos que íbamos a elegir una toma en particular. Sí, hicieron 3 tomas, si mal no recuerdo, pero bueno, finalmente se eligió la primera toma, ¿sí? Con un solo improvisado en el medio tremendo de batería. Entonces digo, dentro de las cosas fundamentales para empezar a mezclar es, como les contaba, conocer la obra del artista, conocer el encare del artista, ¿no? No podemos proponer, digo, en la mezcla eh, cosas que estén por fuera de lo que el artista viene a proponer, ¿sí? De alguna manera nosotros, eh, por un momento, ¿sí? Formamos parte de ese evento artístico, ¿sí? Que tiene un director. En este caso es el señor Daniel Piazzolla, Pipi Piazzolla. Entonces, de alguna manera lo que nosotros tenemos que lograr es entender cuáles son sus motivaciones, cuál es su encare musical, cuál es su forma de percibir y cuál es su trayectoria y hacia dónde está yendo, como para poder alinearnos y generar sinergia, digo, dentro eh, de- del rol que le toca a uno, poder sumarse y generar eh, mayor potencia, digamos, en el producto musical que se está generando. Entonces, entre otras de las cosas que hablábamos digo, conocer al artista tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con conocer su obra, ¿sí? Escuchar sus discos, ver qué está haciendo. Si es un artista reconocido, como en este caso, digo, un artista que ya tiene mucha trayectoria y un artista que le han hecho entrevistas un montón de veces en programas de radio, en programas de televisión, que participó de un montón eh, digo, que tiene un montón de material que está disponible en redes, que tiene redes sociales, también los invito a seguirlo porque está muy bueno todo lo que produce. Bueno, embeberse de todo eso y conocer, de alguna manera, ir conociendo su encare. Entonces, bueno, no está de más ver entrevistas. Justamente, bueno, Pipi Piazzolla tiene 3 discos con este trío.
Y uno de los discos se llama Arca Rusa, es un disco tremendo, que también fue grabado sin edición. Es un disco que se tocó entero, ¿ok? Entonces, fíjense, digo, como la preparación de estos músicos para llegar a poder tocar un disco con música compleja, como la que van a escuchar, eh, poder tocarlo entero, digamos. Y eso es parte del concepto del disco. El disco se llama Arca Rusa, que es una película que fue filmada también en un plano secuencia que nunca tiene corte. ¿Sí? Ustedes saben que en general las películas, así también como la música que escuchamos, las grabaciones, tienen un gran componente de postproducción. ¿Qué quiere decir? Hay ediciones, ¿sí? Cortes, se pega esta parte con esta parte y entonces se arman secuencias lógicas a partir eh, de cortes y de ediciones del material. Bueno, el concepto justamente eh, del trío es opuesto a toda esa corriente. Eh, el concepto es plano secuencia, ¿sí? Es una toma. El disco, tocamos el disco entero, listo. Y bueno, ahí está publicado, está en Spotify, está en todos lados. Digo, lo pueden escuchar después. Eh, y es tremendo. Y de alguna manera es algo que hace al sonido, al producto musical, a la idea, ¿sí? Y al espíritu de esa creación. Entonces, bueno, como me parece un buen ejemplo de Pipi Piazzolla porque es bastante particular eh, y como les cuento, hace a la obra artística, digamos, ya de movida, yo conociendo todo ese trasfondo, conociendo la obra del artista y del trío, listo, ya de movida sabía que no iba a proponer ediciones en la mezcla, no iba a haber ediciones. De alguna manera, eh, digo, mm, mm, me implicó menos trabajo en cuanto a edición, pero tal vez un poco más de trabajo en cuanto a ser cuidadoso con la mezcla. ¿Sí? Cuando uno mezcla, decide básicamente cómo se escucha cada instrumento eh, y en diferentes momentos, si uno decide qué cosa realzar y poner en el centro de la cuestión, en el foco de la escucha, o también de la misma manera puede esconderlo. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco ese fue el trabajo. Ahora sí, si les parece, ¿qué programa estoy usando? Estoy usando el Logic. Ahí voy contestando a medida que voy viendo, Leonardo. Eh, Estoy usando el Logic. Y bueno, vamos, si les parece, vamos a hacer una escucha de esta toma uno. Me dicen si se escucha bien. Acá en cuanto a niveles estamos bien, así que si necesitan más nivel tendrán que subirle de ahí. Tal cual como ahí comenta en el chat Leonardo, una de las dificultades justamente de una grabación en vivo es la filtración de los instrumentos, de los diferentes instrumentos en los micrófonos que no están colocados para tomar esos instrumentos. Por ejemplo, eh, vamos a escuchar solamente la pista, ¿sí? El micrófono que colocamos cerca del saxo para tomar el saxo y van a ver que no solo se graba el saxo. ¿Sí? Ahí tenemos a un nivel mucho, mucho más bajito, pero presente igual. La batería, por ejemplo.
Bien. O sea, ahí tenemos, constantemente tenemos sonido de el saxo, que es el predominante en el canal, ¿sí? En este canal, pero al mismo tiempo tenemos filtración de guitarra y de batería. Lo mismo pasa prácticamente en todos los canales. Fíjense acá, yo les hice una anotación eh, con los micrófonos que usé para cada uno. ¿Sí? El saxo tenía un micrófono condenser, una Audio-Técnica 4047, un micrófono muy lindo, ¿sí? Pero bastante abierto, digamos, y sensible. En la guitarra, en el equipo de guitarra, puse un Shure SM58, un clásico, micrófono un poco más duro, un micrófono dinámico, cardioide. Vamos a escucharlo mientras tanto. Fíjense que este micrófono, al ser más duro y poder también estar más cerca del cono del parlante, del amplificador de la guitarra, no toma tanto. De todas maneras, de fondo se escucha, ¿no? Esta primera parte que es saxo y batería. Bien. Ahí tenemos, entonces como les contaba, en guitarra usamos un SM58. Mientras tanto yo voy coloreando, que para mí es parte fundamental de la mezcla, es como mantener el orden, ¿no? En principio, ya de movida. Es muy fácil como, en este caso, ahora les voy a seguir mostrando los micrófonos que elegí y que colocamos y un poco contándoles cuáles son los criterios de selección, de ubicación, etcétera. Pero bueno, básicamente, como les contaba, conociendo el encare de este trío, tomamos la decisión de usar pocos micrófonos. ¿Sí? El único, digo, un micrófono para el saxo, un micrófono para la guitarra, y después la batería, sí, la batería es un instrumento conformado por un montón de instrumentos, digo, es una batería de instrumentos. Hicimos algunos, eh, o sea, armé un microfoneo estéreo, un par espaciado, ¿sí? Porque quería tener una batería bastante amplia, ¿sí? Un par espaciado es una técnica de microfonía estéreo en donde se ponen dos micrófonos cardioides sobre la batería, espaciados sobre la cabeza del baterista. ¿Sí? Es un seteo de micrófonos. Y lo que se busca es, en principio, es un micrófono. Yo utilicé unos micrófonos Shure SM81, son clásicos. Y en principio busqué captar platos, ¿sí? Platillos, a la vez que los cuerpos del instrumento, ¿sí? Los cuerpos, es decir, el tom, el seteo de la batería del Pipi es un tom y un floor tom, un tom de piso. ¿Sí? Entonces dije, bueno, no vamos a poner micrófonos en los tom, ¿sí? Para no generar más este efecto residual, digo, eh, en la mezcla de tener en todos los canales un montón de información que no necesitamos, ¿sí? Entonces lo vamos a tomar esa información con los overhead, con estos dos micrófonos que les cuento que se ponen por arriba de la cabeza del baterista.
¿sí? ¿Qué más tenemos? Entonces, en el bombo sí tomé la decisión de colocar dos micrófonos, ¿sí? Un Shure 52 bien adentro, perdón, en el seteo el bombo del Pipi Piazzolla tiene el parche resonador del bombo, no tiene agujero el parche, entonces no hay la posibilidad de colocar adentro un micrófono, entonces un poquito, digamos, muy pegado, bastante pegado al parche resonador, colocamos este Shure 52. Y después un Behringer B2 Pro, Super Pro, que es un condenser eh, cardioide, también bastante pegado al parche como para tener un poco más de definición. Y entre los micrófonos y los canales que tenemos para mezclar está un micrófono Shure SM57 en el tambor, un clásico del tambor, y un Shure Beta 98 para la bordona, ¿sí? Del lado de abajo del tambor, en la bordona, colocamos este micrófono que también es un cardioide, es un condenser cardioide, muy sensible y con mucha capacidad de captar buenos agudos, ¿sí? Entonces, bueno, lo usamos para la bordona. Y un micrófono en el hi-hat, un micrófono Shure Beta 87A. Así que es un micrófono super cardioide, un poco más cerrado que el resto de los micrófonos que utilizamos así de este tipo. ¿Ok? Ese es, digamos, dentro de todo, es un armado bastante sencillo, ¿sí? Como contar con los materiales mínimos. ¿Qué más? Ahí los voy leyendo en el chat. Ya suena bárbaro, ¿viste? Ya, digamos, también eso es como... Ya el material suena bien porque está bien tocado, porque el sonido de los músicos, digo, es algo clave. Y creo que en una mezcla de este tipo, lo que uno tiene que propiciar es respetar el sonido de estos músicos, digamos. Justamente los músicos de jazz trabajan mucho sobre su sonido y ellos son su sonido. Digamos, algo que un músico de jazz en general no quiere, digo, depende siempre de la producción y el tipo de música que esté y el tipo de búsqueda que esté encarando, pero en general quiere sonar lo más fiel posible, es decir, que sea representativo el sonido que se escucha entre parlantes con lo que él suena en vivo, ¿sí? Porque justamente se encargan de hacer un tremendo trabajo en cómo ellos proyectan su sonido, ellos esculpen su sonido, ¿sí? Y cómo trabajan día a día en el entrenamiento de cómo proyectar su sonido de la mejor manera. Ahí Juan pregunta, ya metiéndose un poquito con algunas técnicas de mezcla, pregunta si usamos un gate, una compuerta para estos casos. Si con eso lo solucionamos. Bueno, en principio eh, encuentro que es un problema que no tiene solución en el que estamos metidos, ¿sí? Eso también es como eh, para tenerlo en cuenta. Digo, esa filtración va a estar. Es parte de la producción, es parte de las cuestiones que tenemos que solucionar. Piensen también que cuando hicimos esta grabación, una, una de las cuestiones importantes era que era una grabación para un videoclip. Entonces, la filmación era algo clave, ¿sí? También por eso la decisión de poner pocos micrófonos, porque en cuanto uno empieza a colocar más micrófonos, tiene que poner más pies, más cables, y visualmente
visualmente se empieza a ensuciar la imagen. ¿Sí? Ya la batería, digamos, que en principio es es el instrumento principal del tema, ¿sí? El instrumento eh, que va llevando el tema adelante, eh, ya es un instrumento grande que consiste en pies, en platillos, en tambores. Eh, Digo, si a eso le tenemos que agregar pies de micrófonos, cables, micrófonos encima de los cuerpos, como que se empieza a hacer visualmente muy cargado. Entonces, desde la producción del video, con Mauro Brisindi, quien fue el encargado de la producción, y con Julián Munariz, fuimos tomando también, conjuntamente con Pipi, estas decisiones. ¿Sí? Eso también es como, eh, un poco lo veníamos diciendo al principio, pero también no perder el foco de lo que uno está haciendo. ¿Cuál es la finalidad de la mezcla que uno está realizando? ¿Sí? De la producción de la que uno está participando. Son como cosas que hay que tener muy claras, o por lo menos lo más claro posible, creo yo, a la hora de aventurarse a mezclar un material. ¿Sí? Entonces, si sabemos, bueno, ok, esto va a formar parte de un álbum. Buenísimo. De un álbum que se va a subir a plataformas digitales. Excelente. ¿Quién mezcló los otros temas? ¿Los puedo escuchar? Necesito escucharlos también para ver cómo me voy a encajar yo dentro de ese ecosistema, dentro de eso que ya está armado. ¿Sí? Son como cuestiones claves que uno tiene que tener claras. Bueno, Juan y ahí tiene algunos problemitas, no pasa nada. Pero bueno, en síntesis, en relación a la pregunta, con un gate no lo solucionamos. Con un gate sí podríamos, por ejemplo, si quieren hacemos una prueba, podríamos solucionar esto, ¿no? En este momento no toca el saxo, sin embargo se escucha la guitarra y se escucha la batería. Los palillos golpeando en el aro del tambor. Eso lo podríamos solucionar con un gate. Por ejemplo, podríamos acá ir al canal del saxo e insertar, vamos a insertar un gate de estos. ¿Sí? Entonces podríamos impedir ese sonido, digamos, un gate es un elemento que nos permite controlar la dinámica, ¿sí? del canal. Entonces, es un plugin en el que nosotros podemos setear un umbral, es decir, bueno, a partir de este nivel sonoro, no dejes pasar o deja pasar mucho menos el sonido. ¿Sí? Entonces ese umbral se llama threshold. Fíjense, si yo tengo bajo el threshold, sigue pasando el sonido, ¿sí? Porque superas cierto nivel, pero a medida que lo voy subiendo, se corta, ¿sí? Se cierra esa compuerta, ese gate. Pero bueno, en principio en esta pieza no usaría un gate, porque bueno, fíjense qué pasa, igual habría que setearlo mejor, ¿no? También tenemos tenemos todos estos parámetros todavía para setearlo. Acá hay una reducción de 100 decibeles, que es un montón, digamos. Prácticamente es menos infinito, es como bajarle el volumen a cero. Podríamos bajarle el nivel 12 decibeles. No tan, ¿sí? Que se escuche mucho menos. Pero a ver, a lo que quiero llegar es, tampoco estaríamos solucionando esta filtración. ¿Sí? En donde se está filtrando. Y veamos que
cambia el timbre, cambia la cualidad sonora, la dinámica del saxo, que es algo innegociable, digamos. Fíjense, yo ahí cambio el seteo acá, ¿sí? Le pongo un hold más alto, es decir, que la compuerta se mantenga abierta más tiempo, 90 milisegundos, y un release, una caída, una cola más larga, no que sea tan abrupta, ¿sí? Entonces, ahí logro cierta naturalidad en el instrumento, ya no se corta tanto, pero de todas maneras, fíjense que de fondo sigue estando, o sea, no porque utilice el gate se va a ir eso que está bajito en el fondo sonando, ¿sí? Eso que se escucha si uno presta atención en el canal del saxo, en el fondo la batería sonando y la guitarra sonando. Ahí, Juani, ahí está, perfecto, ahí Paz comparte. Ok, entonces, digamos, no es un problema que tenga solución, les voy contando, en principio. Lo que creo es que tal vez no tenemos que considerarlo problema, ¿sí? Es algo que de movida ya sabíamos que íbamos a tener. Iba a ser una grabación en vivo y tiene ciertas características. En este caso, lo que yo decido hacer, en lugar de insertar un plugin, tener que setearlo, fijarse que a lo largo de todo el tema funcione correctamente, porque fíjense cómo va variando la dinámica de este instrumento. ¿Sí? Tenemos toda esta primera parte que son como notas pequeñas, staccatos prácticamente, cortitos, notas suaves, y después tenemos notas largas en donde el instrumento resalta mucho más y aumenta su nivel. Entonces, digo, es como un instrumento que tiene mucha diversidad en cuanto a dinámica. Ok, entonces, en principio, la decisión puede ser o bajarle el volumen a esta parte si molesta, o recortarlo directamente. Podemos hacer esto, tac, y ya no tenemos el problema, por lo menos de tener un poco más sucio, digamos, el track, la toma en general, ¿sí? Bueno, acá algo que tenemos que chequear, por ejemplo, a la hora, no me acuerdo ahora cómo fue que fue grabado, entonces en principio el gate no nos serviría, ¿no? Pero algo que tenemos que chequear, que les quería contar, en principio, es esta cuestión, acá tenemos dos micrófonos, uno puesto arriba del tambor, sobre el parche donde el baterista golpea, y otro micrófono tomando la bordona por debajo, ¿sí? La bordona, ese elemento vibratorio metálico que va pegado al parche resonador del tambor. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tenemos que chequear es si la tensión que se generó sobre esos micrófonos es coincidente. Es decir, si los dos micrófonos generaron energía positiva, digamos. Entonces, una de las formas de hacerlo es abrir bien en nuestro DAW. Bien, perfecto. Abrir bien la forma de onda y poder observar cuál es el comportamiento de cada una de estos elementos. ¿Ven? Si se fijan, se ve que cuando lo grabé, lo que hice es invertí la polaridad de una de esas
de esas dos entradas. ¿Sí? Entonces vemos cómo el tambor de arriba se suma con el micrófono del tambor de abajo. ¿Okay? Coinciden en fase. Prácticamente. Por lo menos lo más importante es el momento del ataque, ¿no? Entonces ahí tenemos, perdón, ese es el hi-hat. Acá tenemos, vamos a cerrar un poquito esto, así lo vemos mejor. Y voy a agrandar un poco la forma de... ¿Sí? Ahí tenemos que prácticamente coinciden. ¿Sí? Perfecto, entonces... Ah, perdón, estábamos comparando otra cosa. Ahí está. Acá. ¿Sí? Bordona y tambor. Vamos a ver. Acá había algo raro, muy bien. ¿Sí? En general, digo, lo lógico es que el sonido llegue primero al micrófono, eh, al micrófono que está en el parche de arriba, ¿sí? Entonces veamos ahora. Perfecto. Ahí está. Primero llega al micrófono, al SM57. Inmediatamente después está llegando al micrófono de la bordona, que es un micrófono que está más alejado, apenas unos milisegundos de retraso. Pero fíjense cómo en general, por lo menos la primer parte de la forma de onda, se corresponde, digamos, los ciclos positivos, los semiciclos positivos y los negativos. ¿Ok? Entonces vamos a tener un, una suma de esas energías. En el caso de que estén en el caso de que estén invertidas de polaridad, lo que se hace es invertir, dar vuelta a alguno de esos. ¿Sí? En esta grabación, que bueno, fue hace 3 años prácticamente, yo no me acordaba si cuando lo había grabado el micrófono de la bordona, yo había invertido la polaridad o no. Ahora veo que ya lo había hecho. Pero perfecto, no es algo que esté de más chequear. ¿Sí? Perfecto. En el caso de no tener la bordona, de no estar invertido de polaridad, eh, lo que se hace es se invierte uno de los canales acá en la estación digital de trabajo, en el DAW. ¿Ok? Por ejemplo, en el Logic tenemos que insertar un plugin y con ese botoncito, Phase Invert, lo que hace es todo lo que es negativo lo vuelve positivo y todo lo que es positivo lo vuelve negativo. ¿Ok? Y esto sonaría así. Vamos a escuchar los dos canales por separado. Vamos a alguna parte más sonora. A ver esto. ¿Sí? Fíjense cómo. Fíjense la diferencia entre uno y otro. Cómo gana cuerpo el tambor. ¿Sí? Enseguida. Si lo tuviésemos invertido de polaridad, por ejemplo. ¿Sí? Notan un sonido mucho más flaco. Ok, a ver. A ver, ¿escuchan ahora? Ah, perfecto. Eh, Tal vez, como estoy soleando, o únicamente estamos escuchando el canal del tambor, eh, tal vez tengan que subir el volumen de, de su computadora. Prueben eso. Vamos a escuchar de vuelta, voy a dejar sonando solo el tambor.
Ah, perfecto, buenísimo. Entonces, suban un poquito el volumen, tengan cuidado que después voy a activar y va a sonar así, un poco más fuerte. Todos los micrófonos juntos. Bueno, los que les quería mostrar entonces, ahora sí, vamos con el ejemplo eh, de la fase invertida, ¿no? Acá tenemos, ahora están tanto el micrófono que está encima del tambor como el que está abajo, que están tomando los dos el mismo instrumento. Queremos que esos dos micrófonos se sumen, ¿sí? Sumen su energía. Entonces, necesitamos para eso que coincida la forma de onda, es decir, que cuando está en el semiciclo negativo, las dos estén justamente en su semiciclo negativo, digamos, que sea coincidente el semiciclo en el momento en el que está sucediendo. Entonces, eh, escuchen la diferencia, ¿sí? Entre dos señales de tambor que son coincidentes o que no coinciden. Vamos a solear. Ese es uno, y si no, ahí invertí el micrófono de la bordona y escuchen la diferencia. No sé si llegan a ver, no sé si también tenemos un poquito de delay, pero van a notar que cuando tengo el plugin desactivado, ¿sí? Cuando este botón de inversión de fase está desactivado así, se escucha un sonido más lleno. El tambor toma mucho más cuerpo. En cambio, cuando invierto la polaridad, si invierto la fase del sonido de la bordona, del micrófono de la bordona, se enflaquece el sonido. Queda únicamente, se escucha más como pierde cuerpo, pierde peso. Entonces, bueno, eso es como una de las cosas, en principio, claves para a la hora de tener este tipo de microfoneos en una batería, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí llegaron a escucharlo. Sí, vamos a sacarlo. Llegaron a escucharlo, pudieron escuchar la diferencia. Están con auriculares, eso está bueno si tienen unos auriculares más o menos buenos. Que aprovechen y escuchen ahí. Bien. Bueno, esto vamos a volver a dejarlo. Como les contaba, entonces, una de las cosas claves para mí es el orden. Eso de movida, como tener todos los tracks bien coloreados y nomenclados. ¿Por qué? Porque al principio uno eh, comienza y empieza a hacer pequeños cambios, a insertar plugins, pero muchas veces el proceso de mezcla va avanzando y uno va haciendo envíos y digo, haciendo procesos más o menos complejos y empieza a ser muy fácil como perderse dentro de todos los procesos que uno va haciendo para ir ganando cada vez un poquito más eh, más digo en cuanto a la mezcla y al sonido al que uno quiere llegar, ¿sí? Eh, entonces el orden es clave. En general a mí me gusta ordenar todos los tracks de batería primero, ¿sí? Ponerlos arriba y después abajo ir, eh, digo, primero pongo el bajo, en este caso no tenemos bajo, después los tracks de batería, cosa de que me quede el canal del bombo cerca del bajo para poder compararlo, ¿sí? Entonces cuando abro puedo ver la forma de onda del bajo y del bombo
que son dos elementos que comparten función, digamos, que funcionan al unísono prácticamente, depende de la pieza musical, pero digo, en la mayoría de los casos son dos elementos que comparten frecuencia y que funcionan cooperativamente, ¿sí? Como que en general siempre hay un juego entre bajo y bombo eh, en el que hay que estar atento. Bueno, en principio entonces como les contaba, un poco este planteo del trío no es muy usual porque hay como una zona de frecuencias que, que no estaría, ¿sí? Que es esta que les estoy contando, que es la de los bajos, la de los medios bajos. ¿Sí? No tenemos un elemento armónico en esa zona del espectro. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco mi idea fue escuchando la pieza y viendo qué función cumplía cada uno de los instrumentos, un poco mi idea es que la guitarra no cumpla esa función, porque tampoco es que cumple estrictamente esa función, pero sí eh, dejar que la guitarra se extienda hacia los bajos. ¿Sí? No va a cumplir la función de un bajo, pero dentro del armado tímbrico de la pieza musical que estamos mezclando, ¿sí? Dejar que la guitarra se extienda hacia los bajos. En general, uno o yo cuando mezclo guitarras eh, en otros estilos, lo que hago es hacer un recorte de graves. ¿Sí? ¿Para qué? Para que justamente esta pareja de la que estábamos hablando antes, el bajo y el bombo, el tambor también, digamos, los elementos graves de la batería, funcionen más libremente y les dejo esta porción del espectro eh, a esos otros instrumentos. ¿Sí? Fíjense, vamos a probar un poco cómo sería, si vamos a una zona de nota, si yo hiciera un corte típico de ecualización de guitarra eléctrica. ¿Sí? Lo voy a exagerar un poquito. Vamos a otra parte. Por acá. Fíjense, digamos, esta es la sección de la canción en la que la guitarra justamente pasa a ser la base armónica del tema. ¿Sí? Sobre esa armonía, el saxo delinea la melodía. ¿Sí? Es una pieza musical más que nada rítmica. ¿Sí? Pero bueno, tiene estas secciones con una melodía que es delineada por el saxo y la armonía definida por estos acordes de guitarra. Fíjense cómo queda, si yo recorto los graves, cómo queda, digo, en este contexto, la guitarra y después les habilito los graves como para que sientan la diferencia.
Bien. Eh, ¿Notaron ahí la diferencia? Básicamente, ¿no? Es como ahí sucede algo muy loco. Es como que para mí pierde dramatismo esa sección, ¿no? Si limpiamos y sacamos los graves, es como que ahí queda un hueco. Digo, en el espectro queda un hueco que no hay nada que lo cubra, ¿sí? Y justamente esa parte, musicalmente hablando, ¿no? Y pensándolo como estructuralmente, eh, al principio empieza con ese patrón, eh, todos los instrumentos haciendo staccato prácticamente al unísono, ¿no? Y eh, esta otra sección, que es más laxa, si se quiere, ¿sí? Con sonidos largos, si bien la batería sigue sonando, pero bueno, hay acordes abiertos, ¿sí? Y una progresión de acordes que va generando cierta tensión y una melodía ya con notas largas, como que si yo desde el ajuste tímbrico de los instrumentos y focalizando particularmente en la guitarra, limpio de frecuencias graves la guitarra, ese dramatismo no termina de, no termina de entenderse. ¿Okay? Entonces, entender, creo yo, la música que estamos mezclando es como, es clave, digamos, en principio para mí es lo fundamental. Primero, entender las funciones de los instrumentos, qué función está cumpliendo en cada momento y al mismo tiempo cómo potenciamos eso. En principio no vamos a realzar graves, si bien creo que en la mezcla original sí realcé un poco de graves de la guitarra. Pero fíjense, de hecho tuve que subir el nivel de la guitarra cuando le recorté graves, subirlo porque se, se desdibujaba lo que él tocaba, como que no termina de entenderse qué función cumple ahí, ¿no? Porque empieza a compartir, empieza a cantar, digamos, el instrumento por el mismo lugar en donde está cantando el saxo. Entonces empieza ahí a haber una competencia entre esos dos instrumentos. Y de alguna manera lo que nosotros queremos es separarlos, limpiarlos dentro del espectro y separarlos y que cada uno cumpla un rol. ¿Sí? El rol para el que fue pensado, básicamente. La música está muy bien armada. Sigamos escuchando. Entonces, tampoco va a ir un ecualizador por acá. Y bueno, otra de las cosas como a pensar es la cuestión de los paneos, ¿no? Ustedes saben, tenemos dos. En principio esto va a ser, eh, este material es pensado para ser reproducido en un sistema estéreo, ¿sí? Entonces vamos a pensar en dónde vamos a posicionar entre esos dos parlantes que conforman el sistema estéreo, ¿sí? O estos dos parlantes, digamos, que tenemos en los auriculares, uno pegado a cada oreja. Entre esos dos, ¿en qué posición vamos a colocar cada uno de los instrumentos? Así que, en primer lugar, lo que, eh, lo que pienso es armar la imagen de la batería, ¿sí? Darle un poco de espacialidad a esta batería. ¿Sí? Ahí tenemos todos los canales de la batería abiertos. Fíjense también cómo hay predominancia de la batería, pero está el saxo y está la guitarra también sonando al mismo tiempo. Entonces, en principio lo que vamos a hacer es los micrófonos que fueron pensados como una toma estéreo, vamos a abrirlos. ¿Sí? Los overhead, que fueron pensados como un par espaciado, vamos a abrirlos. El overhead de la izquierda
completamente para la izquierda, el overhead de la derecha completamente para la derecha. Y vamos a ver qué sucede ahí. Opa. Cambió, ¿no? Y lo que podemos hacer al mismo tiempo para tener un control, un mejor control y no tener que estar soleando todos los canales, vamos a agrupar todos estos canales y los vamos a enviar a un bus de salida, ¿sí? Un bus que sume todas esas señales y me entregue una sola salida para poder controlarlo únicamente con un fader. ¿Okay? Entonces este bus lo vamos a llamar batería. Y de vuelta es como mantener el orden. Batería. Al mismo tiempo vamos a hacer otro bus que sean overheads. Overheads. Perfecto. ¿Sí? Porque al ser microfoneo estéreo el que hicimos, los voy a querer en el mismo canal para poder aplicarles el mismo proceso a los dos y no tener discrepancia entre el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Okay? Los quiero manejar como una unidad, así que entonces la salida de los canales overhead izquierdo y overhead derecho lo envío al bus 2 y la salida del bus 2 naturalmente la envío a el bus de batería y el bus de batería sí finalmente va a salir por su salida, por la salida estéreo, la salida master. ¿Ok? Entonces ahora yo puedo escuchar solo la batería escuchando el bus de batería. O también puedo escuchar únicamente los overhead. Sienten ahora la espacialidad, ¿sí? Al abrir los micrófonos, los overhead, la batería ya dejó de estar como cerrada, sino que ahora se desparramó en el espacio. ¿Sí? Acá hicimos una apertura extrema, ¿ok? En el paneo dijimos, bueno, el canal de overhead izquierdo que salga únicamente por por el parlante izquierdo y el canal overhead derecho únicamente por el canal derecho, pero eso también eventualmente, si nosotros lo necesitáramos, corregiríamos o lo modificaríamos, mejor dicho, y lo cerraríamos o lo dejaríamos así como está. En principio, escuchemos un poquito los overhead solos. Bien. Tenemos entonces del canal derecho, del lado derecho, tenemos el hi-hat. Así que vamos a este canal también pañarlo hacia la derecha un poco para que haya correspondencia entre lo que sucede en el overhead y en el hi-hat. ¿Sí? Vamos a escuchar solo el canal de hi-hat. Perfecto. En el canal del hi-hat, ahora sí, lo único que queremos tener, vamos a subirle el volumen así lo escuchamos bien. ¿Sí? El hi-hat está marcando el pulso y cada tanto se abre, lo va pisando y cada tanto hay un golpe ahí en el hi-hat. Entonces, digo, para limpiar ese canal, que creo que es un canal que, uno de los canales que podemos limpiar, ahí sí, vamos a hacer
Vamos a recortar graves. ¿Por qué? En este canal no necesitamos, ya tenemos, en los overhead tenemos tom y floor tom. También tenemos, digo, micrófonos exclusivos para tambor, micrófonos exclusivos para el bombo. Entonces en el hi-hat sería ideal tener únicamente sonido de hi-hat, ¿ok? Porque todos los otros instrumentos los tenemos en otros micrófonos. Entonces, vamos a escuchar el canal del hi-hat y vamos a ver hasta dónde nos conviene cortar o no. Bien. Fíjense, ahí se escucha claro. No sé si lo llegan a escuchar, puedo subir un poquito acá. Se escucha claro el hi-hat, digamos, por sobre todos los elementos. En cuanto yo voy bajando este filtro, empiezan a aparecer estos otros elementos. Fíjense la cantidad ahora sí, si empiezo a barrer hacia abajo, si empiezo a abrir el filtro, ¿sí? Ya no recortando tantos graves, como hay de todo, digamos, en este canal. Entonces, en principio, el hi-hat en este lugar no suena, no tiene componentes armónicos. Y vamos a tratar de recortar lo más posible en principio y dejar lo más limpio que podamos el sonido del hi-hat. También, una de las cosas que pienso en relación a esto es, el hi-hat también lo tenemos en el overhead. Entonces, digo, el microfoneo base de nuestra batería y casi diría de nuestra producción, de nuestra mezcla, el elemento base son los overhead. Ahí vamos a tener a la banda entera. Entonces, a partir de ahí empezaría, o empecé, digamos yo, a armar la mezcla. ¿Sí? Entonces, veamos ahora sí cómo funciona con los overhead. Esto lo vamos a dejar así. ¿Sí? Fíjense ahora abierta la batería, se escucha mucho más clara. Y lo que podemos hacer es darle un poco de nivel. Vamos a usar para eso un compresor que me gusta mucho. Que es este, el FabFilter, el C2. Vamos a dejarlo que no actúe demasiado, salvo cuando abre. Y vamos a subir el nivel del hi-hat bastante. Hasta el máximo del canal. Y vamos a poner un compresor rápido. ¿Ok? Bueno, ahí con el rimshot
ven, ya me pasé de mambo. Vamos ahí. Perfecto. Podemos abrir un poquito más el hi-hat para abrir un poco más la imagen estéreo. Acá todavía no tenemos platillo, simplemente acá está Pipi golpeando el aro. ¿Sí? Golpea el aro y después golpea un platillo que tiene apoyado sobre el parche de golpe del tambor. Y empieza del lado derecho, la pista del hi-hat. Bueno, está muy bien. Tal vez sea demasiado ahora para... Y lo que podemos hacer también ahora, que tenemos separados, digamos, agrupados, ¿sí? Los overhead, es trabajar un poco en el nivel de esos overhead y en la dinámica, ¿sí? Tratar de levantar un poco, acotar un poco la dinámica, ¿sí? Siempre que no sea nocivo para la pieza musical, pero levantar un poco la dinámica en general de los overhead, que es lo que dijimos que vamos a usar como base de nuestra mezcla. Para esto podemos ir más bien a la parte del solo, que es la parte de más nivel. ¿Sí? Vamos a hacer a utilizar un compresor rápido, bastante rápido. ¿Sí? Un compresor óptico bastante rápido para que llegue a agarrar todos esos picos, ¿sí? De la señal de audio. Acá vamos viendo cómo va actuando. Estamos igual un poquito zarpados de nivel. Vamos a dejarle una curva de compresión suave. Bien. Y arriba de esto vamos a sumarle algunos canales. ¿Sí? Escuchemos por separado. Acá tenemos bombo, ¿sí? El micrófono dinámico que teníamos en el bombo. Y acá tenemos un poco más medioso, ¿sí? El micrófono, el condenser. También es importante ver, a ver cómo nos fue en la grabación. Y tal cual como en el tambor, ver que estos bien, estén justamente sumándose estos dos canales, ¿sí? Que corresponden al mismo instrumento. ¿Ok? Bueno, acá podemos ver tanto el micrófono, el 52, fueron
colocados, no me acordaba, pero bueno, fueron ahí armados y seteados y colocados de manera que cuando se producía sonido en el tambor, los dos canales generaban eh, energía, ¿sí? con la misma fase. Entonces, nada, pueden ver acá como por lo menos el primer transiente, o sea, la primera parte del sonido se suma, ¿sí? Después, naturalmente, son micrófonos diferentes, posicionados en diferentes lugares, y es natural que después esa forma de onda no coincida a lo largo de todo el sonido, ¿sí? Igual vemos que está bastante... Muy bien. ¿Sí? Por un lado tenemos este. Acá tal vez sí sea... podamos usar un gate. Vamos a probar. Vamos a insertar un gate. Y de vuelta, lo mismo, tratar de que no pierda las cualidades sonoras, recuérdenlas, ¿sí? Que el elemento no se modifique, pero sí que nos permita limpiar un poco el canal y no escuchar, por ejemplo, el tambor cuando el bombo no está siendo tocado. Justamente en esta parte toca mucho bombo. Vamos a dejar que tenga un ataque fuerte, ¿sí? Un ataque, o sea, que rápidamente abra la compuerta apenas percibe sonido. Así tenemos toda la primera parte, que es súper importante, del bombo. Si bien en este estilo es tan importante el ataque del bombo como la resonancia, ¿sí? Entonces tenemos en ese sentido que ser cuidadosos y darle un sostenimiento a la compuerta para que el bombo, digamos, y toda la naturaleza del bombo se exprese por completo, y no cortar eh, ese sustain del todo. Bien. Fíjense, vamos a hacer un poco la diferencia. Vamos a probarlo con la parte más bajita, ¿sí? La que nos puede traer más dificultades, una compuerta. Bueno, por ejemplo, este sonido se pierde, ¿no? Acá hay un pequeño golpecito que casi no llega a tomar el micrófono. Es como un pequeño apoyo que hace. Y vamos a escuchar este. Vamos a copiar también. Fíjense, este micrófono es más sensible, si bien tiene otras cualidades sonoras, pero también, digamos, toma mucho saxo y guitarra, ¿no? A comparación del otro. No sé si lo llegan a percibir, pero está mucho más definido. Vamos a utilizar entonces este como un sonido más cortito, ¿sí? El del micrófono dinámico.
sonido más corto. Vamos a tratar de aprovechar un poco más el ataque de este sonido. Y usar más la resonancia del condenser, ¿sí? Perfecto. Vamos a escuchar overheads, tambor, perdón, overheads, bombo y hi-hat. Un poco la idea de todo esto es ir limpiando. Vamos a bajar un poquito el nivel de todo porque está medio picante y cuando sumamos las señales empieza, eh, los canales se empiezan a saturar. Pero un poco la idea de todo esto que voy haciendo es ir limpiando esto que les contaba, en la batería como eh, un instrumento conformado por muchos instrumentos. Y entonces para, para grabarlo se colocan muchos micrófonos y digo, es algo, se tiende a ensuciar eh, la grabación del instrumento al colocar muchos micrófonos. Entonces, un poco la idea es ir limpiando todo lo que no necesitamos, ir abriendo esa batería, utilizando al máximo nuestro sistema estéreo, ir abriéndola y ir encontrando el lugar, tanto en cuanto a la imagen estéreo, ¿sí? Al espacio que ocupa entre nuestro parlante izquierdo y nuestro parlante derecho, y encontrarle el lugar a cada uno de esos instrumentos, en la medida que podamos, encontrarle el lugar dentro del espectro de frecuencias, ¿sí? Que, digamos, representa el arriba y abajo de la mezcla, ¿ok? ¿Sí? Los sonidos graves son los sonidos más pesados, los que están abajo, los sonidos agudos arriba. Entonces, bueno, tratar de, como hicimos en el caso del hi-hat, limpiarlo de sonidos graves para que ese elemento se distinga, ¿sí? Y nos quede en ese track, nos quede únicamente el agudo representativo del hi-hat como para poder hacer realces, ¿sí? Eh, entonces vamos a hacer de vuelta, escuchar overhead y después vamos a ir sumando los elementos que fuimos mezclando. Fíjense cómo ya los overhead nos proponen un, un nivel para los diferentes instrumentos, ¿ok? Ya naturalmente esos micrófonos posicionados por arriba de la batería ya disponen cuál va a ser el nivel entre cuerpos y platillos, por ejemplo, ¿sí? Acá cuando, por ejemplo, aparece el floor tom, escuchemos solo, ok, ahí se escuchó del lado izquierdo, tutum, ok, entonces los otros cuerpos, ¿sí? El tambor, el bombo, vamos a tratar de llevarlos y ponerlos en ese mismo nivel, ¿sí? También considerando eso, que esta es una música instrumental de jazz contemporánea, eh, y en ese seteo, digo, culturalmente, lo que nosotros conocemos por ese estilo musical, hay cierta homogeneidad, ¿sí? Diferente a otros
cierta homogeneidad, digo, en el sonido de la batería, en cuanto a los niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente el bombo suene a un nivel bastante parecido que el de la caja, el del tambor, ¿sí? Que suene todo bastante parejo. No haya un elemento que destaque por el resto. ¿Ok? Entonces, también bajo ese criterio, ese concepto, y conociendo el estilo musical y conociendo la obra de los artistas, uno va a, a ir armando la mezcla. Bien. Entonces, escuchemos Overheads. ¿Ok? Entonces, vamos a llevar todos los elementos de la batería, en principio, hasta al nivel de los toms, ¿sí? Que se escuchan acá, por ejemplo. Ese. ¿Ven? Ahí, como ahora activé el canal del bombo y hay un juego, digamos, una pregunta-respuesta todo el tiempo, digamos, en el toque del pipi, está eso, ¿no? Como eh, pregunta con el bombo, contesta con el tom. Digamos, cómo estructuralmente va armando. Tu, 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 tatum. Son frases. Entonces, bueno, ya el tambor está bastante presente en la mezcla, en los overheads, pero vamos a activarlo, vamos a darle eh, de menos a más y vamos a ir llevándolo al nivel. Bien, bien. Creo que ahí estaría bien. Lo único que me parece de este sonido de tambor es que está suena muy, suena con mucha bordona, ¿sí? Muy. Entonces lo que vamos a hacer es bajar un poco el nivel de la bordona. Y el tambor está bueno, ya vimos que funciona. Naturalmente, bombo, tambor están en el centro de la escena, ¿sí? En el centro del baterista. El tambor siempre un poquito corrido, pero a mí me gusta ponerlo en el medio. Eh, Distorsionando un poco esa imagen estéreo que se arma entre los overhead, pero digo, eh, yo tomo como centro del baterista y digamos de esta escena que estamos planteando, tomo como centro el bombo, arriba el tambor, los platillos abiertos, el hi-hat abierto hacia la derecha. Bueno, no sé cómo me están viendo ustedes, si en espejo o no. Eh, y bueno, esos son los elementos de esta batería. ¿Sí? Bueno, y a poquito fíjense cómo se va acomodando y cómo se va limpiando todo. A medida que uno va tomando decisiones, va decidiendo dónde filtrar, dónde posicionar los diferentes sonidos, también aprovechando eh, eh, que uno tiene dos parlantes, ¿sí? Y esta imagen estéreo que uno puede escuchar va a escuchar en un sistema estéreo. Entonces, uno va armando, digo, fuimos armando y cómo se va limpiando y se va haciendo más definido el sonido. Digo, uno de los desafíos de esta mezcla es justamente desempastar todo lo que en el lugar, ¿no? Se empasta perfectamente y uno, estando en el lugar y viendo los diferentes instrumentos y los diferentes intérpretes, puede diferenciar bien cada sonido. Eh, bueno, en una grabación hay que poner un poco más de trabajo en esto, ¿no? En
cómo limpiar esos tracks cuando es una grabación de estas características en vivo, cómo limpiar esos tracks y cómo separarlos y sin que pierdan la naturalidad de cada uno de los instrumentos, la naturalidad del toque del artista en el momento, cómo poder hacer que cada uno de esos elementos y de esas voces que están tocando en simultáneo se muestren, ¿sí? sean percibibles. Continuamos un poquito más. Bien, ahora nos quedaron como muy fuertes los otros dos instrumentos, ¿sí? La batería y el saxo. Si bien queremos que, digamos, al ser pocos elementos queremos que todo suene, que todo se distinga, pero necesitamos encontrar el balance justo. Y al mismo tiempo sabemos dentro de este programa musical, de este tema, que la batería es el instrumento clave, ¿sí? Es el instrumento que lleva el tema adelante. Entonces sabemos que la batería tiene que ser de alguna manera el instrumento predominante, ¿sí? Bueno, fíjense, digo, ya veo que estamos llegando a las 12 y quiero hacer algunas reflexiones. Ahí está, bueno, muchas gracias María Paz, justo me escribe también. Quiero hacer algunas reflexiones en relación a esto que estamos viendo y que estamos, esta sesión en vivo, que en esta oportunidad abrí para que compartiéramos un rato trabajando en ello y probando algunas cosas. Fíjense también cómo con no muchos elementos, ¿sí? No con muchos procesos, ya logramos hacer de una grabación que está bastante empastada, digamos. Al principio vimos cómo se filtra sonido en cada uno de los micrófonos que estuvieron grabando en la sala. Y cómo con pocos elementos, como el paneo, como el nivel, ¿sí? Y un poco manejar ciertas cuestiones de la dinámica y la aplicación de filtros, ya enseguida el material comienza a sonar con mucha más claridad. A veces lo que me gusta pensar, ¿no? O lo que quisiera transmitirles es que a veces los procesos son pequeñas cosas las que hay que hacer, ¿sí? Es como, a veces no es, a veces la música no necesita, no requiere de grandes procesos, ¿okay? A la hora de mezclar, sino más bien de una escucha activa y de un entendimiento de lo que uno está haciendo y un entendimiento de en qué contexto lo está haciendo, entendiendo de qué está formando parte y hacia dónde apunta el producto musical en el que uno está trabajando, ¿no? Entonces, creo yo, por ejemplo, este es un caso que les traje hoy, que me parecía interesante compartir justamente por todas estas cuestiones. Pequeñas modificaciones van sumando en lo que es el producto final,
¿sí? En lo que... en nuestro objetivo, que es hacer que esta música suene de la mejor forma posible, respetando la interpretación de los artistas y ganando en claridad, que era lo que sabíamos en un principio, siendo una grabación en vivo, ¿sí? Con la característica de una grabación en vivo, todos juntos en una misma sala, sin separación acústica. Sabíamos que nuestra falencia era justamente la contaminación de los sonidos en los diferentes micrófonos. Entonces, bueno, partiendo de esa base, ir encontrando de a poco mejoras en el sonido hasta llegar a un resultado final. Que bueno, básicamente ese resultado final se acuerda entre el artista y quien lo mezcla. ¿Sí? Así que bueno, no sé si hay preguntas, si quieren aprovechar estos 5 minutitos que nos quedan como para hacer alguna pregunta. Los leo en el chat, si los puedo ayudar en otra cosa. De paso les cuento, el saxo y la guitarra no quedan en el centro. Eso lo dejamos para el próximo capítulo. No, el saxo y la guitarra están apenas pañadas después. ¿Sí? Pañamos algo así. Hay que encontrarle siempre el punto exacto que a uno le guste, pero apenas pañada. ¿Sí? Para dejar también el centro libre, ¿ok? Me gusta pensar en el centro libre. El tambor, digamos, es como uno de los instrumentos que en este seteo va armando todo, ¿no? Es todo el tiempo el tambor sonando, mucha nota fantasma, mucho lo que se llama ahí en los percusionistas nota fantasma, mucho toque en el tambor y es lo que va generando toda una textura con patrones rítmicos que lleva adelante todo el tema. Entonces me parece como el centro tomé la decisión como de dejarlo como para que se luzca el tambor. Todo el juego en el tambor que me parece un tipo de una destreza increíble. Así que bueno, ahí Pía les comparte el videoclip con el trabajo que empezamos a hacer ahora muy rápidamente, acá en vivo, pero el trabajo terminado está ahí en el link que les pasó María Paz. Y bueno, y aprovecho para compartirles en mis redes sociales. ¿Sí? Me pueden buscar en Instagram como Gonz Universo. Y en YouTube, en donde hay algunos, en YouTube como Gonzalo Ilutovich, que es mi nombre. También hay algunas otras sesiones de mezcla que hicimos el año pasado, alguna también acá en la OpenDC de la Universidad de Palermo, y en otras universidades y en otros momentos, también en mi canal de YouTube. Bueno, ahí pueden buscar. Y bueno, si después se les ocurre alguna pregunta o alguna información interesante para compartir, voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está, así se me ve. Si se les ocurre alguna información interesante para compartir, también estoy ahí, bueno, disponible. Nos seguiremos mutuamente ahí en redes sociales. Así que bueno, les agradezco, le agradezco de vuelta una vez más por hacerme parte a la OpenDC de la Universidad de Palermo. Yo soy Gonzalo Ilutovich y bueno, espero que hayan pasado un buen momento mezclando a Pipi Piazzolla Trio. Muchísimas gracias, Gonza, muy interesante, la verdad estuvo muy buena. Y muchas Qué gracias a bueno. todos los que estuvieron presentes y nos vemos la próxima. Ahí les dejé Bueno, la agenda completa. sí, no me quiero olvidar que el jueves vamos a hacer otra charla, tengo otra charla el jueves sobre composición de canciones. Vamos a hablar un poco sobre
esta cuestión que es la composición de canciones. Así que los espero a los que estén interesados.